Tres dictadores más infames de la historia. En la historia hay personajes tan infames, tan polémicos e inhumanos que te harán preguntar cómo es posible que hayan existido. Pues sí, hoy nos adentraremos en la vida de estos tres monstruos de la vida real. Número 3. Amin Dada. Amin Dada, Idi Amin Dada, o simplemente conocido como el monstruo de Uganda, fue el dictador más infame en la historia ugandesa. Este hombre de origen muy humilde creció siendo un renegado y un marginado por la sociedad, siendo abandonado a una corta edad por su padre. Amin desde muy temprana edad desarrolló un talento casi innato para la violencia, ganándose así el título de peso pesado de boxeo siendo este muy joven. El paso de Amin por la escuela fue muy fugaz, ya que al vivir en una situación muy precaria, la escuela era más que un derecho, un lujo. Esto también lo llevaría a enlistarse en el ejército. La carrera militar de Amin iniciaría como ayudante de cocina para el ejército británico. Más adelante Amin destacaría por su crueldad, siendo asignado al escuadrón contra los insurgentes somalíes. Este hombre no le importaba masacrar a sus iguales en el servicio de la corona británica, y esto lo dio a demostrar en toda su carrera militar, donde años después, y ya con un puesto bastante importante en el ejército, realizaría un golpe de estado contra el presidente Milton Obote, proclamándose así amo y señor de toda Uganda. Y aquí es donde empieza el verdadero terror. Este hombre sufrió una paranoia terrible, ya que una vez en el poder creía que sus pares en el ejército lo iban a traicionar. Esto ocasionó que en toda Uganda se realizaran unos tipos de cacerías de brujas, donde cualquier persona mínimamente sospechosa de traición era condenada a torturas sin fin, o en algunos casos, ser ejecutados públicamente en las plazas. Con esto Amin mandaba un mensaje a su pueblo: ok, traicióname y te asesinaré de la forma más cruel que pueda imaginarme. Uno de los actos más viles y desalmados de este hombre fue ejecutar vilmente a una de sus esposas que trató de escapar, de su opresión terrible. Días después, el cadáver de esta mujer fue encontrado en el maletero de un vehículo. Acto seguido, Amin ordena al cuerpo de forenses que reconstruyan el cuerpo de su esposa y lo exhibe desnudo en una vitrina y obliga a todo el pueblo de Uganda, que está en los alrededores de la capital, a observar tal dantesco espectáculo. Este hombre hundió en la pobreza extrema a toda Uganda. Esto lo hizo en su intento por anexar más territorio. Esto debilitó mucho a su ejército, esto sumado a la gran inflación que generó por la gran política de expropiación y deportación a migrantes, ya que adentro de Uganda habían disidencias que no estaban a favor de su gobierno y que cada vez tomaban más fuerza, dieron como consecuencia que en 1978 y en una guerra contra Tanzania, Idi Amin fuese forzado a huir y a morir en dicho exilio. Amin Dada, causa de la muerte, insuficiencia renal. Muammar Gaddafi. Es interesante cómo ciertos dictadores manejan cierto tipo de similitudes que a simple vista parecen requisitos para poder adoptar el cargo que están dispuestos a ocupar. En este caso hablaremos de un dictador sumamente polémico, pero acá no entra polémica, acá solo hablamos de los hechos. Este hombre nació el 7 de junio de 1942. Como todos o la mayoría de los dictadores, tuvo un origen sumamente humilde, siendo hijo de nómadas del desierto. Aparte de eso, también creció con la ausencia de su padre, que lo abandonó cuando este apenas era un bebé. Empezamos a ver patrones. Gaddafi creció siendo un nacionalista radical. Este también tomó parte como activista contra el rey impuesto por los aliados occidentales en 1951. Este joven Gaddafi desde joven presentó una conducta anarquista, cosa que le ocasionó bastantes problemas. Esto le ocasionó que lo echaran del bachillerato y múltiples cosas más. Contra todo pronóstico, Gaddafi se gradúa de la universidad en leyes a la edad de los 21 años. En toda su carrera demostró ser un joven bastante perspicaz y bastante influyente a la hora de dar sus cátedras, siendo su mayor atributo y el poder para expresar sus ideas lo que lo representaba ante las demás personas. Pese a todo el talento que Gaddafi tenía para expresarle sus ideas a los demás, no se tiene registro que él haya adoptado ningún tipo de carrera en leyes. Sin embargo, decidió entrar a la Escuela Militar de Bengasi en 1963, donde pudo darse a conocer por sus ideas anarquistas y así ganar seguidores, logrando consolidar secretamente una resistencia contra el gobierno en turno. No fue sino hasta 1969 cuando el rey Idris viajó al extranjero que los seguidores de Gaddafi decidieron realizar un golpe de estado
viendo este viaje como una ventaja militar para poder derrocar la monarquía, ejecutando así la Operación Jerusalén. Esto parecía un buen cambio para el pueblo libio, ya que Gaddafi instauró la República Árabe Libia, y dejándole bien en claro a los países extranjeros que a partir de ese momento Libia sería un país libre y no sería más un subyugado ante los poderes occidentales. Nada más fuera de la realidad. Lo que pasó en cambio fue que este hombre instauró un régimen totalitario lleno de atropellos, desapariciones y ejecuciones. Todo esto a mano de la gran policía del gran Gaddafi. Este hombre masacró a su pueblo. Si alguien se alza en armas contra Libia, será ejecutado. Los extranjeros contra Libia, también la persona que incurre en este delito será ejecutada. Atentar contra la integridad del país, también ejecución. Cualquiera que facilite la entrada de los enemigos en el país si le entrega posiciones, puertos o ciudades, y lo que están haciendo en realidad es una forma de entregar estos territorios a los americanos. Ni el Baida es de Bin Laden, ni Benghazi es de Bin Laden. Estados Unidos no va a permitir, por lo tanto, si el enemigo se aprovecha de esta situación, esas personas que participan en estos hechos serán ejecutadas. Y si esto no es suficiente, déjame decirte que instauró una guardia personal de solo mujeres, donde el requisito era que fueran mujeres vírgenes, a las cuales las adiestraban en combate cuerpo a cuerpo, con tiro y entre muchas otras cosas, aparte de, claro está, servir para los grandes deseos carnales del gran dictador. Este hombre desangró a su pueblo con su gran ostentosidad. Mientras el pueblo sufría y moría de hambre, este hombre realizaba orgías en su gran palacio de oro. Pero bueno, sí es bien sabido que este hombre hizo cosas muy positivas al inicio de su gobierno. Es cierto que la calidad de vida del pueblo libio aumentó positivamente, pero no fue sino hasta 1980 que este aumento positivo se detuvo, y fue donde realmente empezaron las masacres y los verdaderos problemas que dieron como consecuencia que el 20 de octubre del 2011, luego de muchos años de guerra interna y desapariciones, un convoy de rebeldes atacara la caravana blindada del dictador Muammar Gaddafi, que no pudo contra el ataque de los rebeldes, y que concluyó con la muerte del dictador. Luego de su muerte fueron saqueados sus palacios y lamentablemente Libia siguió hasta el día de hoy en un bucle de guerras internas y gobiernos de transiciones nada estables. Muammar Gaddafi, causa de muerte, ejecutado por su pueblo. Saddam Hussein. Este puesto es verdaderamente interesante. El señor Hussein no está en este puesto solo por ser un simple dictador. Este hombre está acá porque él literalmente masacró y destrozó a su pueblo. Porque sí. Pero déjame contextualizarte un poco más acerca de los inicios de este hombre. Saddam Hussein nace en el año de 1937. Fue el tercer hijo de una familia campesina muy pobre y de escasos recursos. La infancia de Saddam se vio marcada ya que cuando tenía 9 meses, su padre desapareció y no se supo nada más de él, dejando la responsabilidad a su madre, de criar en una condición muy precaria a 3 niños. A pesar de lo que muchos puedan creer, Saddam creció con un gran interés en la escuela, añoraba poder estudiar y su principal influencia era su tío, que ejercía como profesor en una escuela y que bajo cuerdas militaba en partidos antibritánicos para consolidar la independencia de Irak. Esto obviamente fue un factor decisivo para Saddam. Los años pasaban y Saddam crecía siendo un hombre intimidante con afinidad con la violencia y la acción directa. Saddam era un hombre decidido y altamente nacionalista. Ya para 1974 era la figura más influyente en el partido de gobierno, llegando a ser el número 2 al mando de Irak, solamente obviamente por debajo del actual presidente. Bajo su influencia logró convencer al mandatario de ese entonces que nacionalizara el petróleo para ayudar a la economía local, pero que realmente se utilizaría para el desarrollo de armas, y ya en 1976 se proclamaría la prohibición de cualquier otro partido político en el país. Ya en 1979 el mandatario de Irak, al-Bakr, decide renunciar por diversos factores, y en ese momento Saddam se proclama presidente del país. En su gobierno se llevaron a cabo persecuciones políticas para acabar con cualquier disidencia contra su gobierno, utilizando el servicio secreto iraquí.
Un dato curioso es que Saddam Hussein era admirador de Stalin y que se fijó en él mismo para realizar una purga en su partido político, asesinando a todo aquel que fuese considerado como un traidor o medianamente peligroso. Un punto importante es que Saddam Hussein era un sunita. Esto repercutió directamente en las vidas de los creyentes chiitas, los cuales fueron perseguidos brutalmente. Saddam lo calificaba como una purga étnica. Posteriormente tendría una fuerte relación política con Francia, la cual le proporcionaría uranio para fines civiles, según Hussein. Nada más fuera de la realidad. Esto realmente era para empezar su campaña de desarrollo nuclear. Apoyado por Francia y Estados Unidos, decidió invadir Irán en una guerra que solo dejaría muerte y ningún beneficio. Literalmente este hombre invadió un país extranjero para terminar la guerra igual o peor de como la empezó. We have said this. Kuwait is an Iraqi province. والعراقيين مثل الأمريكان أيضا لا يريدون الحرب. And the Iraqis, the people of Iraq, like the Americans, do not want the war to end. Este hombre fue un dictador totalitario que no incluso implementó armas convencionales, sino también armas químicas contra su pueblo, para diezmar cualquier levantamiento, ya que después de tantas guerras el pueblo iraquí estaba cansado de este hombre, y no fue sino hasta el atentado del 11 de septiembre que el presidente George Bush declaró la guerra contra Irak, y como integrante del eje del mal, inició una campaña bélica para declararle así la guerra a Irak, con, claro está, el pretexto de que en Irak habían armas de destrucción masivas, pero lo he dicho, acá no se habla de polémica, acá se hablan de hechos. Si bien la campaña del presidente Bush contra Irak y la intrusión del ejército americano en suelo iraquí dejó toda la masacre que muchos conocemos, sí trajo algo bueno, y fue que gracias a esto pudimos derrocar al gobierno de Saddam Hussein, cosa que pasó el 13 de diciembre del 2003, cuando integrantes del ejército estadounidense lograron capturarlo y posteriormente condenarlo a la horca. Saddam Hussein, tipo de muerte, condenado a morir en la horca. Si te gustó el video dale like y comparte, estaré subiendo contenido muy interesante todas las semanas. También te invito a que por favor te suscribas y te unas a mis redes como Instagram y TikTok. Subo contenido muy interesante en esas redes también. Si no es más, te ha hablado Carlos, que tengas un excelente día.